Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la depresión. Este es el primer video de esta serie y vamos a hablar únicamente de generalidades. Bueno, para comenzar con el tema, existen múltiples tipos de trastornos mentales, entre los cuales se encuentran los psicóticos, de los cuales uno de los más famosos es la esquizofrenia. Están otros que se conocen como límite de personalidad, de ansiedad, los obsesivos compulsivos y los que involucran cambios en los estados de ánimos, de los cuales uno de los más famosos es la depresión. Todos estos trastornos mentales tienen distintos grados de expresión, por lo cual en realidad no se habla de un punto específico para determinarlo, sino de un espectro, es decir, aquellos que cumplan con ciertas características asociadas a dicho trastorno se les puede diagnosticar con él, pero también hay que enfatizar en que no hay una frontera clara a veces entre trastornos que se parecen mucho, sin mencionar que hay personas que pueden padecer dos o más trastornos. Y bueno, todos estos trastornos tienen un grado distinto de expresión en las personas. Y aunque están presentes en todo el mundo, es sobre todo en la población rural donde normalmente son más fáciles de identificar. En la población urbana, estos tienen un espectro más difuso, por lo cual también son más difíciles de diagnosticar. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es la melancolía y la tristeza. La tristeza la vamos a definir como un estado de ánimo en el cual las personas bajan sus actividades, tanto físicas como cerebrales. Al bajar las actividades cerebrales, muchas regiones del cerebro, que están sobre todo asociadas a disfrutar de la vida y la percepción del entorno, se ven reducidas en actividad química. Y entonces la tristeza se llama así cuando esta disminución en las actividades cerebrales y físicas es por un tiempo corto o un tiempo transitorio. Pero si este periodo se prolonga, entonces ya se está hablando de una depresión o una melancolía. También hay una ligera diferencia entre melancolía y depresión. Normalmente la melancolía se le asocia a finales trágicos, mientras que la depresión no necesariamente. Y bueno, la depresión entre todos los trastornos mentales es quizás el más abundante, porque hasta la mitad de las personas del mundo admiten haberlo padecido alguna vez. Una persona que sufre depresión, al tener menor actividad cerebral en las áreas que involucran en el análisis del entorno, entonces enfoca su atención a la autorreflexión y el razonamiento, lo cual a estas personas las hace más hábiles para resolver problemas que son del índole social y matemático. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el factor precipitante. Como la mayoría de los padecimientos no infecciosos, tales como la diabetes, la depresión tiene múltiples factores que ayudan a su gestación, pero normalmente es un factor al que se le atribuye su expresión ya física y visible. A este factor se le llama factor precipitante. Entre los factores precipitantes que desembocan en la depresión se encuentran el padecer un duelo, el sufrir estrés crónico, el tener una rutina de vida monótona. Incluso hay depresión por intoxicaciones, algunos por deudas e incluso por desamor. Y bueno, de acuerdo al factor precipitante que genera la depresión, podemos clasificarlas en varios tipos, entre los cuales se encuentra el estrés crónico, el haber sufrido uno o varios eventos inafortunados, la condición de vida, el haber sufrido uno o varios deseos o planes no realizados, el haber padecido uno o varios eventos que te hacen cambiar tu forma de pensar drásticamente. También existe la depresión que se genera por la vía genética u hormonal. También se encuentran los que se generan por no encontrar un sentimiento de pertenencia a un grupo. También aquellos que se generan por el sesgo o predisposición ambiental, por malos hábitos, por falta de consuelo al haber sufrido una tragedia o por una soledad prolongada. También por la sintomatología que se presenta, se les puede clasificar en varios tipos. Normalmente las características que se pueden ver aumentadas o reducidas drásticamente
Dependiendo del tipo de depresión, se encuentran el apetito, el sueño, la interacción social, el líbido, la cantidad de actividades realizadas, la respuesta a estímulos irritantes y una respuesta sensorial interna. Todas estas actividades se pueden ver reducidas o aumentadas drásticamente. Pero otras respuestas que pueden aparecer, que no necesariamente estaban presentes en el individuo, está por ejemplo la incapacidad de realizar las actividades rutinarias o diarias, de acuerdo al individuo. La aparición de tendencias autolesivas o incluso de pensamientos de suicidio. También una respuesta agresiva injustificada. También puede aparecer la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar las cosas bellas de la vida. También puede aparecer ansiedad, una sensación de vacío. Incluso en algunos casos ya los trastornos no solamente son mentales, sino que se vuelven un poco fisiológicos, tales como el estreñimiento o las agruras se pueden manifestar. También pueden haber pérdidas de ganas de vivir en general y la dificultad para concentrarse. Entonces, si estamos hablando de la depresión que se genera por el estrés crónico, puede deberse a las condiciones tanto de vida, del trabajo, del hogar, de la escuela, del transporte, del deporte o la vida social. Todos estos tipos de estrés pueden generar una depresión. También por haber sufrido uno o varios eventos desafortunados, tales como la muerte, la enfermedad o la desaparición de algún ser querido, la pérdida del hogar o de bienes preciados. Incluso hay personas que entran en depresión tras un asalto. También hay depresión que se genera por la condición de vida, tales como la falta de un espacio personal, la falta de recursos, las condiciones sociopolíticas en las cuales se encuentra su país o su estado o su comunidad. También por condiciones laborales exigentes, la criminalidad, el hacinamiento, entre otros factores pueden generar la depresión. También hay aquella que se genera por anhelos no cumplidos, como tener el sentimiento de que no se ha vivido la juventud y sobre todo que ésta se está escapando de las manos. Tener el sentimiento de que no se ha hecho un legado para heredar. Tener sueños o anhelos que no se han cumplido. Y va acompañado por el sentimiento de vacío hacia la vida rutinaria y se busca llenar por medio de cambios radicales que usualmente van enfocados a recordar el estado de juventud de estas personas. También se encuentra el otro tipo de depresión, que es haber vivido eventos que cuestionan tus principios o creencias o las de alguien importante para ti. Y cuando alguien también se clasifica dentro de este tipo cuando alguien te hace sentir humillado, aunque esta humillación no necesariamente sea real, puede estar nada más en la mente del individuo. Y bueno, también hay aquellos que son por predisposición fisiológica, es decir, tienen una condición genética u hormonal que los hace más fácilmente receptores de la depresión. Entre estos se encuentran altibajos hormonales. Estos te hacen predispuesto para la depresión. Sin embargo, cuando hay ciclos hormonales, estos normalmente no son de las hormonas sexuales, sino también relacionados a las hormonas que regulan el apetito y el sueño. También estos pueden ocasionar un estado depresivo. También se puede encontrar entre los orígenes de la depresión el no saciar la necesidad de pertenencia a un grupo. Normalmente la familia es el primer grupo de personas con el cual nos sentimos identificados. Sin embargo, hay ocasiones en que no nos identificamos plenamente con la familia, o incluso nada. Y bueno, entonces buscamos identificarnos con otro grupo. Obviamente este grupo normalmente es cercano a nosotros. Este grupo puede ser la escuela o el trabajo. Y cuando este grupo nos falla, esto nos puede llevar a un conflicto o una depresión. Por ello, por ejemplo, en los niños que nada más tienen como grupos de identificación la escuela y el hogar, cuando no se identifican plenamente en la escuela ni tampoco en el hogar, puede ocasionar una depresión muy severa en ellos. Y bueno, también existen aquellos que se derivan por el sesgo. Tarde o temprano, uno de los lugares en los que nos desarrollamos se puede volver estresante para nosotros. Si ese lugar ocupa un espacio en nuestras vidas muy importante, entonces podemos caer en la depresión con facilidad.
Sin embargo, cuando hay varios lugares donde nos desarrollamos, cuando uno se vuelve estresante, la atención se puede tornar fácilmente hacia otro lugar donde nos sentimos más seguros y entonces la probabilidad de depresión es menor. Entonces, cuando se realizan actividades deportivas con personas distintas a nuestro trabajo, escuela u hogar, funcionan como desahogo en el caso de tener problemas. Entonces, la depresión en ocasiones sucede porque no conocemos nada más. Por eso, en el caso de los niños que no practican ninguna actividad deportiva lejos de sus compañeros de escuela o de familia, por eso cuando pueden tener conflictos en la escuela entran en depresión. Sin embargo, aquellos que hacen deportes o algunas otras actividades que son muy distantes de la familia o de la escuela, la depresión normalmente no los alcanza con facilidad, ya que pueden encontrar refugio en los otros grupos en los cuales se sienten identificados. Y de hecho, también cuando tienes problemas en un grupo, normalmente hablas en el otro grupo de los problemas que tienes. Entonces esto ayuda mucho al desahogo. También existe la depresión por malos hábitos. El no realizar actividades que representan un reto físico o intelectual puede llevar a la larga a una depresión. Cuando se hace deporte, se liberan hormonas llamadas neurotrofinas, que mantienen a las neuronas sanas y además ayudan como antidepresivos. También al mantener el cerebro en buen estado, estas neurotrofinas ayudan a prevenir enfermedades que se derivan de la neurodegeneración, es decir, que las neuronas pierden su función o incluso mueren, tales como el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades. En general, una vida sedentaria y monótona hacen que las personas sean más susceptibles a la depresión. Entonces, una persona que ve mucho tiempo la televisión también se hace muy susceptible a la depresión. También existe una depresión debido a un duelo. Este duelo en sí no es el que ocasiona la depresión, sino la falta de consuelo en dicho duelo. Es común que cuando se tiene una necesidad que escapa de nuestras capacidades se busque el auxilio o el consuelo en un poder superior. Muchas veces el consuelo viene de quienes nos rodean, otras veces de nuestro propio interior. En las personas que son creyentes, es algo usual que encuentren el consuelo rápidamente al refugiarse en su propia fe. Sin embargo, las personas que dicen no creer en nada tienen más dificultad en encontrar el consuelo, ya que esto contrapone sus propios pensamientos de buscar consuelo en una entidad que según ellos no existe. Entonces precisamente este periodo de duelo se alarga y la falta de consuelo lleva normalmente a la aparición de la amargura y la posterior depresión. Esto es un círculo vicioso, la depresión no siempre puede estar presente, ni la amargura, sino que se pueden alternar. Y esto es visible en muchas personas que han sufrido una tragedia o incluso algunas personas a causa de la tragedia se vuelven no creyentes precisamente al no hallar un consuelo en dicho evento desafortunado. Y bueno, casi nunca hay una causa ni una sintomatología única, ni un origen único en la tristeza, sino que se pueden dar múltiples factores que no podemos ni siquiera mencionar por la falta de tiempo, porque son muy numerosos, además de que incluso especialistas en la materia no se ponen de acuerdo plenamente en la clasificación. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo 1 es si una persona es sometida a un estrés laboral crónico, entonces esta persona puede caer en depresión, y la sintomatología que puede presentar, aunque no es necesariamente tal cual, se encuentran el aislamiento social, un apetito desmedido, es decir, esta persona tiene antojos sobre todo para cosas que son muy dulces o muy grasosas. También se encuentra la pérdida de sueño, se encuentra también la saturación de actividades, respuesta agresiva injustificada, la anedonia. Incluso en estas personas puede haber la aparición de agruras, ansiedad y también que se quiere estar solo en este tipo de depresión. En este tipo de depresión la pérdida de sueño se puede enfocar a que al dormir menos se trata de solucionar los problemas a los cuales se está enfrentando y que normalmente no se encuentra solución en el horario de trabajo. En el segundo ejemplo vamos a ver que hay personas que tienen depresión por la vida cotidiana y los malos hábitos. Estas personas, entre la sintomatología que pueden mostrar se encuentra el aislamiento social,
el apetito desmedido nuevamente por cosas demasiado grasosas o dulces, sueño excesivo y poco descanso al dormir. Estas personas también se tratan de refugiar en el sueño porque lo que están haciendo es escapar de la realidad, no tratando de solucionar un problema. También se encuentra la incapacidad para realizar actividades cotidianas. También se encuentra la anedonia, la dificultad para concentrarse. También puede haber estreñimiento, agruras, mala digestión. Se teme a la soledad, pero no se tolera tampoco la compañía. Hay una respuesta sensorial interna alterada que te hace más sensible. Entonces estas personas también presentan dolores de cabeza frecuentes, entre ellos los cuales se pueden encontrar la migraña, dolores articulares. Estos normalmente se pueden derivar de la mala dieta a la cual se lleva la depresión. También se pueden encontrar dolores frecuentes en cuello y espalda, fatiga crónica, fotofobia, es decir, estas personas no soportan la luz solar. También se encuentran altibajos en la presión arterial derivado de las malas condiciones de vida en las cuales estas personas se someten. Y bueno, nada más para aclarar también, estas personas, derivado de sus malas condiciones, pueden presentar alteraciones en su peso corporal. Sobre todo tienden a engordar mucho. Y bueno, un tercer ejemplo es la depresión por la falta de identificación a un grupo. Entre los síntomas que presentan estas personas se encuentran conductas autolesivas o tendencias de suicidio. Dentro de las conductas autolesivas se encuentra el hacer actividades que te ponen en riesgo solamente para tratar de identificarte con un grupo al cual quieres impresionar. También se encuentra entre la sintomatología un líbido aumentado, una respuesta agresiva injustificada, pero esta es más hacia temas sensibles que se refieren sobre todo a la pertenencia del grupo. Se encuentra también la ansiedad, dificultades para concentrarse. Aquí también se presenta la pérdida de sueño y aquí también hay una saturación de actividades, mientras que en la condición anterior, en el ejemplo 2, lo que pasa es que no realizan casi actividades. Se quiere también estar solo y escapar de aquello con lo que no te identificas, pero también se busca la compañía de las personas con las que quieres estar identificado, que no necesariamente son personas que te van a llevar a un buen desenlace de tu depresión. Un cuarto ejemplo que vamos a ver es la depresión por duelo o por falta de consuelo. En general, cuando se presenta este tipo de depresión, se pierden las ganas de dormir, se tienen ganas de dormir en exceso. Hasta hay una canción que dice que prefiere estar dormido que despierto. Hay una dificultad de concentración, hay una falta de apetito, hay una sensación de vacío y carencia del sentido de la vida. Hay una respuesta agresiva y después evasiva ante el tema que te hace sensible, que normalmente es el tema de la pérdida que se ha realizado. Hay un impedimento para realizar las actividades cotidianas. Cuando ya se presenta este síntoma, es cuando ya se debe de recurrir sobre todo a ayuda profesional. Hay tendencias suicidas. Se da una intermitencia entre el querer estar solo y necesitar la compañía. Esto se debe a que las personas, al cambiar mucho su estado de ánimo, sobre todo en este tipo de depresión, hay veces que quieren meditar, pero también hay veces que necesitan estar acompañados y hablar de sus problemas. En las creencias filosóficas y teológicas, todos los tipos de depresión involucran normalmente algún tipo de muerte, siendo el más conocido el que se le llama estar muerto por dentro. Así como existen distintos tipos de depresión, también existen distintos tipos de tratamientos. Y bueno, entre los mecanismos de autodefensa, la necesidad de supervivencia ha sido por mucho tiempo estudiado como un mecanismo antidepresivo. Las personas que han sufrido condiciones de vida muy austeras normalmente son mucho más resistentes a la depresión. Incluso el sufrimiento colectivo, tales como las personas que han estado en campos de concentración, en la cárcel o en otras instituciones que involucran un estrés que pone en riesgo tu propia vida, eso las hace más tolerantes a la depresión y fortalece los lazos grupales. Claro que ese no es un tratamiento. Y bueno, cuando alguien necesita de ti, cuando te das cuenta que hay una persona que necesita de tu presencia,
Entonces, también se da un tratamiento contra la depresión cuando reconoces que hay personas que disfrutan tu compañía, sobre todo que la necesitan. Cuando alguien te quiere y disfruta tu compañía y por lo tanto te extraña, y ese alguien puede ser incluso tu mascota, un ser querido, entonces también el pasar más tiempo con esa persona, con ese ser, o incluso sobre todo realizar actividades al aire libre con este ser, te permite salir de la depresión mucho más fácilmente. Cuando haces algo bueno por alguien más, y sobre todo si esta persona no puede remunerarte lo que has hecho, también genera muchos mensajes químicos que te protegen contra la depresión y te hacen más fácilmente disfrutar de la vida. Hablar con tus amigos, hacer actividades con ellos y sobre todo si estas actividades son de día y en el aire libre, al aire libre, te ayudan mucho a salir de la depresión. Aquí hago un énfasis que sean de día, porque normalmente las personas que son depresivas, al hacer actividades nocturnas, pueden tener un sesgo que las lleve de nuevo al estado depresivo. Aunque al hacer las actividades múltiples veces, o ya hace que sea insignificante el estado de que sea de noche. También el uso de antidepresivos naturales. Entre estos antidepresivos naturales está la luz del sol. Una hora de luz solar es suficiente para mantener al cerebro en estado activo, ya sea a la sombra de un árbol, al contemplar el horizonte o realizar actividades al aire libre tales como caminar o jugar, ya sea en la mañana y en la tarde, en la mañana o en la tarde, es suficiente para que nuestro cerebro capte la luz roja, la luz azul y la luz ultravioleta del sol, la cual libera varios tipos de hormonas que mantienen al cerebro saludable y lo protegen de la depresión. Por eso hago énfasis en que las actividades deben de ser de preferencia a la luz del día. Entonces, las personas que no pasan tiempo haciendo actividades a la luz del día también son mucho más susceptibles a la depresión. Por eso, en realidad, aunque se asocia la depresión a personas que pasan mucho tiempo frente a la computadora, en la tablet o en el celular, en realidad no es el aparato electrónico lo que hace la depresión, aunque la luz azul que emiten esos aparatos influye, es la falta de luz solar el factor más importante. Otro factor que ayuda como antidepresivo natural es el ejercicio y la dieta. La leche recién hervida, el garbanzo, los pescados y los mariscos y las semillas también funcionan como antidepresivos. En el caso de la leche, se rompen las proteínas y liberan un aminoácido llamado triptófano. Este triptófano también se encuentra mucho en el garbanzo, en los pescados y mariscos, y ayuda mucho este triptófano a la síntesis de hormonas que funcionan como antidepresivos. Entre las semillas más importantes que también pueden funcionar como antidepresivos se encuentran las nueces, el café de grano, el chocolate amargo, las almendras, las algas marinas y algunos hongos también tienen sustancias antidepresivas. En el caso del chocolate amargo específicamente, cuando es muy muy amargo, el que se hace tradicionalmente sobre todo en los pueblitos, este chocolate tiene sustancias que normalmente no solamente son antidepresivos, sino que son estimuladores. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la feniletilamina. La feniletilamina es una hormona que liberamos cuando estamos enamorados. Entonces también el comer chocolate te puede mantener en buen estado, y precisamente cuando estás enamorado tus neuronas hacen nuevas sinapsis que te mantienen tanto alerta como de buen humor. Y bueno, también algunas sustancias químicas también estas semillas tienen algunas sustancias químicas que actúan en cascada como antidepresivos, tales como la feniletilamina, se le abrevia la FEA a esa hormona, la feniletilamina. Y bueno, entre otros tratamientos para la depresión se encuentra, por ejemplo, cambiar tu vida, comenzar una rutina de ejercicios, cambiar la dieta, dejar vicios como ver la tele en exceso, buscar un trabajo que sea menos estresante, remodelar la casa, desarrollar nuevas habilidades tales como cocinar, el aprender música, aprender a jugar ajedrez o cualquier otro juego de mesa que necesite inteligencia para su realización, el, el comenzar a desarrollar habilidades artísticas tales como la pintura, la escritura, la escultura, el hacer jardinería, el bailar, entre otros muchos etcétera, que te pueden ayudar
a dejar atrás la depresión. Sobre todo el bailar, como cuenta también como ejercicio, te ayuda muchísimo para sobrepasar un estado depresivo. Y bueno, especialmente esto es recomendado cuando el motivo de la depresión es el estrés crónico y el estado de vida. Pero normalmente no lo recomiendo mucho, sobre todo cuando es por duelo. Sobre todo los cambios drásticos en tu vida, no se deben de hacer los cambios drásticos cuando es por duelo. Por ejemplo, en el caso de duelo, lo que más te recomiendan es que no cambies tu trabajo, no dejes tu trabajo, no vendas tu casa, no hagas cambios drásticos como casarte, divorciarte, etcétera, en el estado de duelo. Sobre todo cuando el estrés es crónico, sí puedes realizar estos cambios y pueden ayudar a dejar atrás la depresión. Vamos a hablar ahora de lo que es el quebranto. Es un estado en el que reconoces que ese problema es mayor a ti y que escapa de tus manos y estás dispuesto a aceptar ayuda sin poner restricciones o condiciones. Cuando se está dispuesto a dejar algo muy valioso para ti y recibir esa ayuda, se dice que ya entraste en el quebranto. Ese algo que normalmente es a lo que estás dispuesto a renunciar no es algo material, sino que forma parte de tu ser. Y normalmente este quebranto inicia en una catarsis. Cata significa destrucción, como por ejemplo cataclismo. Y significa el estallar en llanto, el llorar sin medida, cuando el llanto sale desde lo más profundo de tu ser. Ahí inicia la catarsis y eso lleva normalmente después a un quebranto. Al llorar se libera una bomba de hormonas que literalmente resetean el sistema nervioso, también ayudan mucho al hígado, al igual que lleva a cabo la liberación de neurotrofinas y endorfinas. Las endorfinas mantienen el cerebro sano y también te hacen muchísimo más tolerante al dolor. También cuando se hace ejercicio se liberan muchas endorfinas que ocasionan que el dolor que puedes sentir al hacer el ejercicio se vuelva placentero incluso. De hecho, por eso el ejercicio es adictivo, por la liberación de endorfinas que llevan a un posterior estado de placer al realizarlo. Después de la catarsis se presenta una resignación plena y después de la catarsis se encuentra lo que se conoce como una liberación o un posterior estado de paz que te tranquiliza, que te hace estar más allá de la circunstancia que te acongoja. Aquellos que liberan su mente por medio de una catarsis pueden decir que nunca deja de doler dicho evento, ni tampoco dejas de amar a las personas que perdiste, pero puedes continuar tu vida. Una persona que no llega a la catarsis y al quebranto ante un duelo, sobre todo si es por la pérdida de un ser querido, puede llegar a desencadenar hasta la muerte en el proceso por no llevar a cabo un desenlace bueno de dicho duelo. Se le llama síndrome del cuidador, por ejemplo, cuando una persona sana que está cuidando a un enfermo muere antes que el paciente al cual está cuidando, porque esta persona tiene un estrés tan severo que la hace enfermarse al grado de que puede llegar a morir. Y esto es muy común en los cuidadores cuando están cuidando a un ser querido. Estadísticamente las personas no creyentes nunca concluyen un duelo en catarsis y sobre todo en quebranto, porque ello implica reconocer la existencia de un ente superior. Aunque en personas no creyentes se da un restablecimiento de la vida cotidiana, es frecuente que no se dé una resignación plena y la depresión sigue latente, sobre todo la respuesta agresiva al hablar de dicho tema. Aún en creyentes hay dos tipos de catarsis, la plena y la forzada. Se dice que es una catarsis forzada cuando, para lograr asimilar dicho evento, sobre todo si es un duelo, el deudo golpea, grita o avienta objetos tratando de negar el suceso, tratando de regresar las circunstancias. También puede haber desmayos o que se aferren físicamente a algún objeto, a algún bien o mentalmente a algún objeto, tratando de negar y de poner la fe y el cariño hacia objetos que les recuerdan a la persona que ha partido. Eso se dice que es una catarsis forzada, cuando hay un apego material, físico o espiritual, sobre todo a objetos, y se trata de regresar la condición, aunque sea mentalmente,
tratando de decir que no pasó dicho evento. También existe la catarsis plena, y es en la que se permite redirigir el cariño de quien se fue hacia las personas que aún quedan con nosotros. Usualmente va acompañado de gran cantidad de llanto en el momento que sucede el evento, y después de dicho evento los llantos se dan esporádicos tiempo después, pero cada vez con menos frecuencia. Se da una resignación y un quebranto completo. El evento doloroso no se vuelve tema prohibido, como sucede en los otros casos. Y con el tiempo se puede volver hasta un tema de humor dentro de ciertos parámetros. Sobre todo este tipo de humor se puede tomar entre las personas que juntos vivieron el duelo. Se da un aprecio especial a los objetos que dejó el deudo, pero no se desarrolla un cariño ni mucho menos un apego o dependencia a dichos objetos, mientras que cuando se da la catarsis forzada, a veces se da una dependencia a objetos materiales con los cuales antes no se tenía. Y bueno, continuando con la parte filosófica, escrito está: todo corazón quebrantado será escuchado. Parte del quebranto consiste en tener que hablar con fe con el ente en el cual se cree. Y es ahí donde coinciden muchísimas creencias. Por ejemplo, en el Corán dice: buscad ayuda y paciencia en la oración. No se obliga a una persona más allá de lo que se le otorga. Aquí dice que cuando estás quebrantado debes de orar, y que dicho quebranto no supera tus propias fuerzas. También en la Biblia dice: bienaventurados los que sufren y lloran, porque serán consolados. Y más adelante dice: si los hombres siendo malvados saben dar buenas cosas a sus seres queridos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os no habrá de escuchar cuando claméis a Él, ofreciendo consuelo? En casi todas las religiones monoteístas y en el libro de los muertos de los egipcios, el cual no es monoteísta, la muerte es vista como un paso necesario para la otra vida. Es un evento inevitable, para el cual se debe de estar preparado. Sobre todo evento, toda persona debe de estar preparada para él, y que puede llegar además en cualquier momento. Algo que debe de ser visto como natural y necesario, y no aferrarse a que no puede pasar, ni tampoco tomarse como un tema tabú del cual no se debe de hablar, sino que se debe de estar preparado para él. En el hinduismo y en el shintoísmo, la muerte es una serie de pasos necesarios para continuar con un círculo eterno, por lo que se tiene que ver con una resignación, confianza y sobre todo valor para poder estar frente a él. El desenlace del quebranto es el cambio. En el hebreo se le llama a este cambio debido al quebranto como rema. No necesariamente debe de haber una pérdida para que se llegue al quebranto, sino solamente una entrega, como si no hubiera más esperanzas para quien lo sufre. Se necesita sentir un dolor por los errores que se han realizado y clamar por ayuda, y es ahí donde se puede generar el cambio. Clamar es gritar desde el interior, un grito ahogado en la garganta, un grito audible, pero que va con todo el dolor y con toda la fe para que llegue la ayuda. Escrito está: mi poder se perfecciona en la debilidad, y se refiere a que la ayuda en el ente en el que crees se puede manifestar más fácilmente cuando tú estás débil, cuando abandonas tus propias fuerzas. En el momento de mayor debilidad es cuando sucede el milagro, y eso es lo que tienen en común muchas religiones. Tenemos que conocer que la tristeza es algo común, inevitable, y que debemos de estar conscientes que algún día nos puede llegar a todos. Esto es importante saberlo, ya que muchas veces el dolor no nos llega de manera individual, sino que nos llega de manera colectiva, es decir, en nuestro grupo de familia o amigos, y aunque vivamos el dolor, aunque ese dolor sea muy fuerte para nosotros, llega un momento en el que nosotros tenemos que ser los fuertes para poder consolar a alguien más que también sufre o comparte nuestro dolor. Si la depresión llega a la anedonia, a trastornos de sueño o incapacidad para realizar actividades diarias o a tener pensamientos de autolesión o desprecio a sí mismo o incluso de suicidio,
se debe de recurrir con urgencia a un especialista en la salud. Y como vimos, hay sintomatología que la mente no regula sobre todo. Para ellos, entonces, además de un especialista en trastornos mentales, puede ser necesario la ayuda de sustancias químicas que puedan ayudar a sobrepasar dicho quebranto o dicha depresión. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.